Historia y genealogía, un podcast de Enrique Soria y Gonzalo Herreros. La primera palabra del Nuevo Testamento es genealogía. Dividimos los países entre regímenes republicanos o monárquicos. Todas las culturas imponen a su individuo un nombre personal y uno o varios apellidos heredados. Seamos conscientes o no, la genealogía, los vínculos y la procedencia familiar son un componente universal y continuo que determina las sociedades humanas, que nos rodea y nos condiciona. Saludos a todos nuestros oyentes en este 10º episodio de Historia y Genealogía, donde queremos hacerles llegar de forma rigurosa y amena cuánto han influido las relaciones de sangre en nuestro pasado y también en nuestro presente, a través de grandes historias, anécdotas curiosas, guerras, matrimonios, grandes personajes o noticias de actualidad. Hoy vamos a hablar de qué fueron del origen y familia de uno de los personajes más importantes y oscuros de la historia, Cristóbal Colón, del emperador Moctezuma y su descendencia, y de quien acabó con él, entre comillas, aunque luego veremos que no fue así exactamente, con Hernán Cortés. Le invitamos a quedarse hasta el final para que unan con nosotros este inmenso puzzle que unió Europa con América. Pero como al ser humano nos gusta celebrar los números redondos, este 10º episodio tiene algo especial. Especial por partida triple. Primero, porque lo estamos grabando también en imagen. Segundo, porque lo hemos querido abrir al público, aquí lo tenemos con nosotros. Y tercero, porque lo estamos haciendo en un lugar mágico que nos ha abierto las puertas amorosamente en esta tarde de noviembre, el Reino de Agartha, una librería cordobesa, baúl de tesoros y antigüedades, que en pleno centro de la capital nos hace respirar literatura, mapas y arte. Regentado por Maribel Molina, a quien agradecemos de corazón que sea nuestra anfitriona. Y yo sé que para ti, Enrique, esto de tener público era una encerrona, ¿verdad? Bueno, a mí cuanto menos se me vea la cara mejor. Yo prefiero estar en mi casa en chándal y hablar improvisando. Pues lo vamos a hacer un poco natural, como somos nosotros, y vamos a empezar por el personaje que ya desde el principio ha avanzado. Es que pocos personajes comparten fama, importancia y, en cierta manera, dudas, oscuridad a partes iguales, como el navegante Cristóbal Colón. Tenido por italiano, por genovés, como todos saben, supo poner sus conocimientos en la Europa del último tercio del siglo XV para solventar el problema de la conexión entre Europa y Asia, torpedeada por los turcos tras la caída de Constantinopla en 1453. Último y más emblemático rescoldo del Imperio Romano de Oriente. Colón se asentó primero en Portugal, donde casó con la dama Felipa Moniz de Perestrelo, Enrique, corrígeme si me equivoco, con quien tuvo varios hijos, y ahí comenzó a plantear su proyecto, la posibilidad de ir a Oriente por Occidente, es decir, a mar abierto atravesando el Océano Atlántico. Su proyecto no cala en la corte portuguesa, bien por descabellado, bien porque en virtud del Tratado de Alcasova, en 1479, la corona lusa tenía vedado ese itinerario y volcaba todo su esfuerzo en la costa africana, con el objetivo algún día de llegar a la India circunnavegando este continente. Así que en la década de 1480, Colón, viudo y aún joven, se traslada a Castilla, donde expone su proyecto a la reina Isabel, quien es receptiva, aunque con algunas dudas, pero marca su prioridad en la conquista de Granada. Hasta que no cayera el reino nazarí, no se preocuparía de empresas mayores. Y en efecto, si Boabdil capituló en los primeros días de 1492, el acuerdo entre los reyes de Castilla y Aragón se rubrica en abril con Colón, donde ya se le conceden a este marino amplios honores y prerrogativas verdaderamente inusuales, de las que ahora nos hablará Enrique. La expedición partió, como todos saben, del puerto de Palos en agosto de 1492, y el 12 de octubre de ese año su barco avistaron tierras antillanas. Era la primera vez en milenios que ambos mundos se encontraban. Y fue precisamente el 12 de octubre de este año, de 2024, que Televisión Española emitió un documental a propósito de uno de los más importantes interrogantes que, según ellos, todavía sobrevolaban la biografía del almirante. Se trata de un documental de 1 3/4 que se propone como objetivo dilucidar el verdadero origen familiar y geográfico de Colón, porque a lo largo de los últimos 200 años se le han atribuido hasta una treintena de posibles cunas por diferentes estudiosos y pseudoestudiosos. Así se muestran 22 años de investigación liderada por el forense catedrático de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente, narrado en clave de True Crime, donde se exponen multitud de estudios genéticos de restos mortales de Colón, su hijo, su hermano y multitud de posibles parentescos para aclarar las hipótesis. Antes de entrar en comentar el documental, Enrique, ¿por qué hay tanto debate en torno al origen familiar de Colón? Bueno, pues porque la gente es mitómana, porque la gente está muy aburrida y porque básicamente vivimos en un mundo donde hay mucha gente que piensa que la Tierra es plana, que estamos dominados por los reptilianos, los Illuminati, y bueno, pues tampoco es raro que hablan de Colón. Todo el mundo quiere poner un Colón en su vida,
Creo que Bujalance todavía no lo ha hecho, es cuestión de animar a las autoridades locales. Y bueno, pues lo mismo que tuvimos un Cervantes cordobés, que 100 años atrás ya se había dejado clarísimo que era mentira, pues tenemos un Colón basado de cada pueblo, ¿no? De Ibiza, de no sé dónde, Pontevedra, tal. Basado en los deseos del erudito local, del cronista de turno, del analfabeto de turno, según los casos, de darle un sentido a su vida, ¿no? Pues tiene muchas opciones, yo pienso que la psiquiatría también da muchas respuestas, pero en cualquier caso es interesante psiquiátricamente, como digo, históricamente muy poco. Porque curiosamente todos estos destinos demenciales o relativamente no tan demenciales, según los casos, de dónde podía haber nacido Colón, pues la mayoría de ellos ya fueron desmentidos hace 100 años o más por la Academia de Historia, excepto los últimos que se hayan inventado, etc. Todos responden al mismo sistema de lo que es el terraplanismo o el negacionismo. Como estamos hoy en Córdoba, a miércoles, miércoles. Está clarísimo que los extraterrestres fundaron las pirámides de Gizeh porque mi prima se llamaba María. Con estos argumentos, Colón puede ser donde quiera. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de dónde era Colón? Pues si quieres, claro, igual que cuando Cervantes no era cordobés, pues dijimos, a lo mejor la partida de nacimiento, de bautismo de Cervantes, Alcalá de Henares ayuda, ¿no? Pues a lo mejor ayuda. Podrían haber consultado la Sí, partida. no podían. El documental es un espectáculo basado para llenar de contenido vacío lo único que no tiene valor. Es decir, lo que tiene valor es descubrir que en Sevilla están los restos, parte de ellos, de Colón, y lo han descubierto genéticamente. Lorente es un genetista conocido y un forense muy importante y no hay nada que decir, yo de genética no voy a hablar. Pero lo que es grotesco es que los 4 especialistas que buscan, ninguno es historiador ni nada, y todas las cosas para que no le digan lo que no quieren escuchar. Supongo que en mitad de la concepción intelectual del documental se dice que es mucho más rentable hablar de dónde viene y hacerlo lo que sea. Pero si uno se va a la documentación que existe y que está a disposición de cualquier usuario de internet, no hace falta ya ni siquiera sea ir a un archivo, en el testamento de Colón de 1497, porque hay varios documentos, dice algo que seguramente es difícil de interpretar, porque a ver cómo, no sé cómo lo entendería el oyente. Dice algo así como, es raro, ¿no? Son idiomas muy lejanos, no sé si es sumerio o algo parecido. Dice, de Génova salí y en ella nací. No sé cómo interpretar esto, ¿verdad? Pero bueno, en el año siguiente, que funda Mayorazgo por primera vez, dice que todos los descendientes que tengan el Mayorazgo deben honrar a la ciudad de Génova. En 1503 le acusan de intentar sublevarse, hay una conspiración en América, y responde en una carta a los reyes, ¿qué voy a hacer yo? Que soy un pobre extranjero. O sea, no tengo un extranjero, el mismo se define no como un castellano, como un extranjero. Bartolomé de las Casas, unos años después, que es el único que maneja documentación inédita, hace un estudio sobre coetáneo prácticamente del almirante, lo llama pobre extranjero también. En 1539, el hijo, uno de los hijos, el cordobés Fernando Colón si queremos, ¿vale? Pues le llama genovés a su padre, claro, una cosa, bueno, sabe dónde. Pero es que los reyes católicos, ya termino la relación, que puede ser mucho más larga, cuando le quieren dar un beneficio eclesiástico al hermano, a don Diego Colón, cualquiera puede estar en Castilla o en Aragón siendo extranjero. Lo que no puede tener, desde unos años atrás, es beneficios eclesiásticos porque los reyes católicos han prohibido para evitar la típica simonía de cargo de hacer obispado y a sobrinos de papa italianos que no visiten nunca el territorio. Hay que ser español, digamos, para tener beneficios españoles, castellano por lo menos. Naturalizan a don Diego para darle un beneficio, es decir, demuestran en ese momento, como tú no eres español, como no eres castellano, te voy a hacer nacionalizar. Es decir, no hay por dónde discutir la agresión de Génova. Ya quisiera yo que fuera judío converso español, porque otra cosa, nadie más que el dueño del auto, el que gana dinero con el documental, después iría yo, que fuera, pero es que no es así. Antes que filo judío converso, soy historiador. Efectivamente, bueno, Enrique ya nos ha ido comentando ese descarte que va haciendo, porque el documental, que si ustedes lo quieren ver, pues allá ustedes, va descartando los distintos orígenes, que de unos 25 al final solo se queda con 8. Portugués, gallego, castellano, incluso hijo bastardo del príncipe de Viana, que ahora comentamos si quieres, Enrique, te parece esa hipótesis. Y curiosamente también descartan esta cuna genovesa, por lo menos, Enrique, comentábamos antes fuera de micro, que por lo menos este documental ha servido para descartar a todas esas teorías locales de que, bueno, que se callen ya, ¿no? Que los descarten genéticamente hablando. Desilusiónate, no se van a callar, porque claro, dirán, pues esto es erróneo, porque si lo digo yo, pues van a decir unos huesos, ¿no? Claro. Aunque ellos estaban declamando los huesos, ¿no? Es decir, ha servido para, científicamente, por supuesto, nadie ha visto
publicado en ninguna revista, yo no lo discuto lo más mínimo, pero que no están los estudios no están publicados y se ha hecho un documental después, es al revés, ¿no? Pero vamos, yo los doy por válidos, en absoluto los cuestiono y de estos temas no hablo. Sirve para quitarnos de una vez a toda esta pesadilla de absurdos orígenes. Pero lo más absurdo, exactamente igual que pasa en otros temas, es que toda esta gente que habla no tiene la más mínima idea de historia especializada. Entonces yo no entiendo por qué a mí, que me apasiona abrir personas en vida con un bisturí de arriba abajo, pero como no hice medicina, pues la ley no me lo permite. Entonces, ¿por qué no puedo abrir en canal a un montón de gente? Hay que ser, por lo visto, cirujano. Pero todo el mundo puede ser historiador, sin ser nada más que médico, abogado, ingeniero, porque pasa por allí. Y todo el mundo sabe. Pues mira, la teoría de que oculta su origen porque es judío converso es de, perdón, retrasados mentales, porque toda la corte de los Reyes Católicos en buena medida está compuesta por judíos conversos, que todo el mundo lo sabe. Entonces, él oculta su origen, pero todos los judíos conversos, que todo el mundo sabe que lo son, lo protegen porque es judío, y él lo oculta porque es judío converso, pero todos los que más lo protegen. O sea, Santángel sabemos que lo es, el duque Medinaceli se inventa que sea judío converso, ya lo meten ahí, y todos los demás lo protegen. Primer lugar. Segundo, si es el hijo del príncipe de Diana, hay dos opciones, los Reyes Católicos. Si tiene algún viso de poder hacer algo, lo hubieran matado, que lo hubiera hecho yo, ¿no? Y si no, pues lo reconocen como hijo bastardo porque de su hermano, porque está llena la corte de bastardos de Juan II de Aragón, arzobispos de Zaragoza, de bastardos de Fernando Católico. Es decir, idioteces, producto de ignorantes, que no saben nada de lo que están hablando. Entonces, ¿por qué oculta su origen? Porque es hijo de un tejador y le da vergüenza, porque no tiene nada que vender, porque no tiene nada que decir. Que como no habla de la madre, es que es judía, o de origen judío. O China, y la han traído de esclava en un barco, no lo sabemos. Es decir, un alien no binario, como siempre, que lo mismo que Cervantes en su día, todo lo ves. Que no sabemos, que tú no puedes hacer afirmaciones así. Y cuando la hacen es producto de ignorancia. Entonces, ¿sirva para esto? Lo dudo, porque igual que no hay reptilianos y la gente sigue hablando de que nos dominan, pues seguirán diciendo que era de Ibiza y de no sé dónde y de Pontevedra porque vende, o el que está obsesionado pues lo va a mantener, pero ya está. Pero bueno, por lo menos a veces hay suerte y algunos dejan de pensar en estas tonterías. Bueno, que vamos a decir nosotros que digan lo que digan, la cabeza del gran capitán sigue siendo de lagartijo, ¿no? Bueno, ya Enrique nos ha hecho spoiler del documental, ¿qué quieres que le diga? Porque efectivamente la conclusión final es que descartan todos sus orígenes, pero dan en la clave con que efectivamente a través de esos análisis de ADN concluyen que era judeo-converso, que para empezar ahí tendríamos una serie de problemas de se puede concluir por los genes la religión de alguien, claro, eso sería un problema, ¿no? Para empezar, ¿no? Eso es un disparate, porque un judeo converso es una cuestión étnica, es decir, cultural, porque es un hispano romano que se ha convertido en su día al judaísmo, como es decir, no tiene. Pero en segundo lugar, la conclusión del vídeo documental es surrealista. Es del arco mediterráneo. De Génova no va a ser porque ya han expulsado a los judíos, que expulsan en 1515, es decir, 60 años después de que hubieran nacido el otro. En segundo lugar, en el imperio que es Génova, el imperio no están expulsados judíos, sí de Francia. Es decir, pues es un judío converso que no sería español porque no había nadie españoles. De hecho, la demostración más fácil es que iban un montón de sefardíes que después son expulsados en 1515, después son devueltos. Sicilia podría ser, pero como está lejos, no. Es decir, textual. Francia, sí, podría ser la costa francesa. No podría ser porque allí no hay, como son analfabetos, no saben que allí no hay conversos, pues no, porque están expulsados los judíos en el siglo XIV. Podría ser de Provenza, que es el imperio. Pero se notaría escribiendo en francés, y si existía también y tal. Entonces, es un judío converso valenciano. Gracias. Ese es el final de la cuenta. Estoy resumiéndolo. No al absurdo, estoy resumiendo simplemente. Bueno, entonces, Enrique, nos quedamos efectivamente, no hay duda, con lo de la Genovés y ya está. Y no, ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pero bueno, vamos a aprovechar también que estamos grabando desde Córdoba, aunque como ya saben, le comentamos en el episodio anterior que nos escuchan desde los 5 continentes, que en esta ciudad nació Hernando Colón, que viviría la mayor parte de su vida en Sevilla, donde también murió, y que fue el heredero del gran legado del libro y manuscrito de su padre, y que tras él pasaría a la Catedral de Sevilla, conformando eso que conocemos como la Biblioteca Colombina, uno de los mayores tesoros de nuestra historia y que además a escasos metros de aquí está ubicada la calle dedicada a él, la calle Hernando Colón. ¿Qué podemos decir? Ahora entramos ya así en lo que más nos toca, la genealogía. Hemos hecho mucho repaso histórico, vamos a la parte de genealogía. ¿Qué podemos decir de la descendencia de Colón? Hemos hablado del hijo, del último hijo de Colón, que era cordobés, pero tuvo mucha descendencia.
Y sobre todo, yo creo que lo más interesante de ese ascenso social, como ya decía, una persona que, en el mejor de los casos, hijo de artesanos, que llega a ser lo que fue él y su hijo y sus nietos, ¿no? Claro, hay que pensar que Cristóbal Colón se convierte en lo que es porque descubre lo que descubre, si no, pues se hubiera hundido por el camino, se hubiera ahogado o lo hubieran metido por deuda a la vuelta si no hubiera descubierto nada. Pero claro, lo que presenta es un horizonte espectacular y va a tener su descendencia, pues, un gran encumbramiento. Un gran encumbramiento por un lado, pero no tanto por otro. Colón va a recibir una serie de títulos, bueno, no él, porque el hijo va a empezar a litigar con la corona, porque no está esa leyenda de que Colón murió pobre, bueno, uno que funda un mayorazgo, bastante complicado que muera pobre. En cualquier caso, ya el hijo, don Diego, porque Hernando Colón es el hijo ilegítimo, que es el cordobés, no tiene descendencia, don Diego va a ser el primer duque de Veragua, marqués de Jamaica, y también duque de Ávila, que son menos conocidos, y bueno, pues el nivel al que llegan ya con las rentas y con la dignidad ducal y el almirantazgo de la mar Océana, pues hace que se case con una nieta del primer duque de Alba, o sea, con la hija de un hijo menor de los duques, el señor de Villarilla. A partir de ese momento, una rama va a casar muy bien, voy a hacer una síntesis para que el oyente no desfallezca antes de tiempo, ¿no? Algunos van a casar pues con condes de Gelbes, que son Portugal, de ahí vendrán los duques de Alba, otros van a casar con los Cardona, almirantes de Aragón, pero otros van a casar un poco peor, o algunos con algo bastante discutible, incluso ni si casa o no, o los que hijos tienen son ilegítimos. Todo esto va a dar lugar a muchos pleitos, que en parte es lo que ha provocado ese problema de saber los orígenes, porque, claro, pues se argumentaba muchas cosas con los documentos, que si era falso, no sé qué, y eso se ha aprovechado interesadamente por muchos de estos eruditos para decir, claro, todo es falso, es mentira, no, están diciendo, una parte contra la otra, pues si el otro era hijo bastardo y legítimo, que sea. Pero en general la familia asciende mucho, una línea se va a quedar en América hasta el día de hoy, o sea, va a haber descendencia, por otro lado, también hay posible descendencia en Puerto Rico, eso está discutido, pero bueno, en cualquier caso, lo interesante es que la línea principal descendientes van a ser nada menos que duques de Veragua, con el marquesado de Jamaica. Lo que pasa es que, como Jamaica pasará a los ingleses en el siglo XVII por conquista, pues perderán lo que tuvieran y determinadas rentas, pero mantienen la condición de grandes de España hasta el día de hoy, porque siguen existiendo también. Y eso te voy a preguntar porque en el documental precisamente salía un señor llamado Cristóbal Colón de Carvajal. A ver, explícanos porque la línea masculina se agota pronto, si no me equivoco. Sí, lo Colón, lo de la baronía, desaparece poco y hay uno de los problemas porque en el mayorazgo él intenta primar a lo masculino, entonces va a haber pleitos, incluso hay un médico genovés, Bartolomé Colón, que lleva el nombre del padre de Cristóbal, que en el 67 litiga contra la familia documentando que él es el último Colón por línea masculina, pero al final no prevalece el pleito de todas estas distintas líneas y la pérdida de la masculinidad que se produce pronto, pasando a Portugal o pasando a otras líneas, que ahora diré la que gana, pues produce una serie de pleitos. Y esos pleitos van a estar durando más de 100 años. Más de 100 años litigios activos en los altos tribunales de la corona, porque además lo que está en juego es, imaginaros. Entonces, el título va pasando, a través de la familia de Portugal, va pasando con el uso de Colón de Portugal a los duques de Alba, a través del matrimonio del duque de Berwick, Jacobo, de la familia que no sabemos, que lo ofrecía en Stuart, con la duquesa, la novena duquesa de Veragua, Catalina Colón de Portugal. Entonces, el hijo y ya el nieto seguirán usando dos, hasta que el nieto sea duque de Alba y duque de Veragua, entre otros. O sea, que llega un momento que se fusiona la casa de Alba con la casa de Alba. Y vale. Ahora, ¿qué sucede? Que llega el momento en que este pleito que lleva 100 años, por fin llega al final y en la última instancia, supongo que en la sala de 1500, del Consejo Real de Castilla, pues se sentencia a favor de la línea que tiene más derecho, que usaba el apellido, y usará a partir de ese momento más, Colón de Larreategui. En realidad la baronía son Larreategui, que son unos hidalgos de interesante familia, pero de un nivel social bajísimo en comparación con el duque de Alba, claro. Y que es una familia que había, digamos, heredado la primogenitura a través de varias mujeres, casamientos, pero le tenían los derechos. Pero claro, no habían tenido también la capacidad de pagarse abogados como los Alba y los demás. Entonces, en 1796, don Mariano Colón de Larreategui gana el pleito y se le devuelve el ducado con efectos retroactivos y la renta, etcétera, desde 1787. A partir de ese momento, este señor, que era un oidor de Granada, es decir, un juez, para que nos entendamos los que me oigan, que llegará a ser presidente del Consejo de Hacienda, a través de se convierte en un grande por sí mismo, muy superior a lo que él mismo era y sus casamientos un poco antes, porque no tenía nivel económico, ¿no? A partir de ese momento,
la casa empezará a perder la baronía cuando una descendiente, María del Pilar Colón y Aguilera, duquesa de la Vega y heredera del ducado, se case con un Carvajal, con don Manuel de Carvajal Hurtado Mendoza, que es el marqués de Aguilar Fuentes, una de las más, de los duques de Abrantes, de las mejores familias del país. Entonces, la baronía actual es Carvajal, pero claro, como es el duque de Veragua y peso, Tomás Colón, pues usan Colón de Carvajal. Pero esto es muy normal, porque esto son sustituciones ficticias, como los marqueses de Priego, el duque de Beñaceli, hasta la duquesa recién fallecida hace unos años, Mimi, la centenaria duquesa, porque era Fernández de Córdoba Figueroa, pero en realidad era una Suárez de Figueroa de Ofelia, o los Fol de Cardona, que cogieron primero el Fernández de Córdoba cuando pasaron a ser duques de Baena. O sea, eso es muy normal, adoptar el apellido del título más gordo o según la coyuntura del momento. Hoy lo llevan, y como curiosidad, los duques de Veragua son Colón de Carvajal, que es este señor que aparece en el documental, pero el oyente o la oyente puede que le suene la figura de un personaje que salió mucho en la prensa en su día, hace unas décadas, y que era de don Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo íntimo del rey emérito, que tuvo ciertos problemas con la justicia, ciertos negocios, y era un personaje también muy relevante y un señor importante, pues que era de ascendencia destacada americana por el Prado, pero el Colón de Carvajal era de ellos, es decir, este era primo del duque de Veragua, ¿no? Dos personajes que tenían también muchos títulos por su familia y que fue un personaje muy famoso, más que en el corazón, bueno, pues en la prensa un poco política, económica de hace un tiempo, ¿no? Bueno, y con esta masculinidad fingida, quizá el caso más conocido es la casa de los Habsburgo-Lorena, ¿no? Que realmente era Lorena, pero, o sea... Claro, pero... Lorena es la baronía de los Habsburgo a partir del casamiento de María Teresa de Austria con el duque de Lorena, con el duque soberano de Lorena, Francisco. Y a partir de ese momento, claro, los Lorena son antiquísimos, pero los Habsburgo son los emperadores. Entonces, pues se compone al revés, pero vamos que eso es muy normal. Hoy en día, los grandes duques de Luxemburgo usan por masculinidad fingida Nassau, pero su baronía es Borbón-Parma, ¿no? Eso es bastante frecuente. ¿Qué pasará cuando, si entonces hay monarquía en España, Leonor herede, si se llamará Borbón y su marido es Juan López? Pues sí se pondrán la dinastía López o harán. Pero es que tampoco es tan raro. Los Windsor son Battenberg, pero en realidad no son Battenberg. Los Windsor son Schleswig-Holstein-Sonderburg-Group, o Gurecia, como ustedes quieran, Dinamarca. Después intentaron ponerse en Mountbatten y sin embargo el Windsor, que es un inventado para mantener la ficción de que son ingleses, cuando todos son alemanes, y pro-nazi, por cierto, mucho, desde hace siglos. Lo de pro-nazi más recientemente. La hazaña colombina es sin duda una de las grandes aventuras de la historia humana. Fue el prístino y necesario paso de que eso que en el siglo XX llamamos globalización se produjera, ¿no? Sin embargo, para aclaración de todos nuestros oyentes, probablemente muchos sabrán que Colón no descubrió que la Tierra era redonda, cuestión que se sabía y se había asumido desde la antigua Grecia con las fundamentales aportaciones de Eratóstenes. De hecho, el error de cálculo de don Cristóbal, que tuvo interpretando las fuentes antiguas, le hizo creer que la circunferencia del Ecuador era la mitad de la real, lo que sin duda lo envalentonó pensando que podía llegar a Asia en mucho menos tiempo y por supuesto ignorando que había otro continente en medio. Cuando murió en Valladolid en 1506, expiró todavía convencido de que había llegado a la costa de la India y por eso durante los siguientes 300 años los españoles, tanto zudos como de costumbre, le siguieron llamando a América las Indias, ¿no? Para no bajarse del burro, ¿no? Fue años más tarde cuando se terminó por aceptar que la tierra firme descubierta era un continente desconocido que habría que bordearlo para, en efecto, llegar de una vez por todas a Oriente y explorar las tierras al interior, como ocurrirá con esa luego primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. La primera gran expedición en Centroamérica, sin embargo, la lideraría un extremeño, Hernán Cortés, un hidalgo de modesto origen nacido en Medellín que decidió buscar fortuna en aquellas tierras descubiertas. Al mando del gobernador de Cuba, salió en noviembre de 1518 hacia la península de Yucatán y fue él quien con 11 naves y unos 700 soldados y marineros y otros 200 indígenas puestos bajo su mando, se topó con el gran imperio azteca, liderado por el Huey Tlatoani Moctezuma II. Enrique, muy rápidamente. Esto tiene más de historia que de genealogía, pero a mí me encanta escuchar tus reflexiones. ¿Cómo debe de ser ese encuentro entre dos mundos, entre Hernán Cortés llegando a Tenochtitlán, ese encuentro? Porque además, si no me equivoco, parece ser que Hernán Cortés y Moctezuma no se llevaron del todo mal, tuvo como hasta ahí, no sé si cierta afinidad, no sé si decir tanto. Bueno, es una de las historias más fascinantes que existe, que aunque estén contaminadas, hoy tenemos un programa bastante polémico, no solo por Colón, sino por el descubrimiento de América, conquista, etc. Por mucho que hoy tengamos revisionismo y tengamos de todo tipo, etcétera, y por supuesto panegiristas de la conquista y odiadores de la existencia y destrucción de estatuas de Colón y cosas así,
hay que entender que hay que situar las cosas en su contexto, ¿no? Entonces estamos hablando de un choque terrible de dos mundos, un choque fascinante de dos mundos, en el sentido más amplio de dos mundos, pero que olvídense ustedes de una España como la conocemos, porque entonces no estaba como tal, de un México que no existe, porque va a existir en 1820, antes no existe, de un universo dominado solo por los aztecas, cuando son uno de tantos poderes locales, el más odiado de esa zona, porque se dedica, entre otras cosas, a apresar, a combatir y a obtener tributos, y tributos humanos en Guerra Florida, y a hacerlo, y semejante también de los mayas, por hacer sacrificios humanos, no solo eso, por supuesto, una civilización gloriosa, pero una civilización muy efímera, porque lleva muy poco tiempo dominando los aztecas, o los mexicas, el centro de México, lo que llamaríamos el altiplano mexicano, con muchos enemigos. Entonces, es una conquista española hecha sobre todo con soldados indígenas, sobre todo tlaxcaltecas, que van a ser premiados por la corona, por eso lo digo para que el oyente piense la complejidad de todo esto, con una especie de pseudo-independencia interna, con jefes y con caciques nobles hasta la independencia, hasta 1820, que se llaman Don Fernando Luis de Guzmán Ponce León, no sé qué. O sea, y con su escudo de armas, imitando el Guzmán, y de pronto te ponen aquí un águila encima de un cactus comiéndose, no sé qué, es decir, mezclando los dos mundos. Por supuesto son los que han ganado, los que han vencido, los que pierden, pues está claro cuál es su destino. Entonces son dos personajes que además tienen un componente fascinante, una corteja que sea muy inteligente, despiadada también, claro, por eso ganó, y que pero que con no sé si respeto, sí un respeto a esa, cuando veis Tenochtitlán, imagínate esa Venecia esa cosa tan monstruosa, viendo tan gigantesca, tan espectacular. Y en el mundo azteca hay una visión, claro, partimos de pensar que son enviados del dios, ¿no? Es decir, la creencia en que van a venir de Occidente, bueno, del este, van a venir blancos con barba como Quetzalcóatl o Cucutlán, o como contra se diga. Perdón por mi mexica, no lo tengo muy últimamente. El náhuatl lo tengo oxidado. Ya no. El maya lo manejo mejor por la tarde en la intimidad. Pero entonces estamos hablando de una creencia de que estos que vienen con caballos, que aparte no sabemos lo que son, con armas de fuego, pues son como. Entonces, en esos momentos de confusión y todo, Moctezuma, no se nos olvide que es muerto apedreado por sus propios súbditos, es decir, como un traidor que está ahí para estar en Nanco. Es decir, estamos hablando de un momento muy complicado. Pero lo que hace España, y anticipo esto y el siguiente podcast, o el que toque cuando hablemos de otras cosas, es aprovechar que son sociedades muy jerárquicas. Por tanto, al caer el Huey Tartolani, es decir, el alto emperador, el gran señor, cae el sistema. Por eso España penetrará enseguida en el altiplano y en otras zonas, como pasará en Perú también, pero tardará siglos en poder dominar zonas de Ecuador, porque allí son elementos más tribales, y claro, no hay a quien decapitar, y es decir, no puede coger la sociedad. Eso le va a pasar a los ingleses en la India. Como existen unos Marajá, en el momento que ya decapiten a los últimos descendientes de los mogoles en el sentido de político, pues van a tener que pactar con los grandes señores locales, lo que quede, porque si no, no pueden gobernar un territorio de 300 millones de personas. Es decir, entonces, sociedades muy jerarquizadas son difíciles de ganar, pero cuando se ganan son fáciles de gobernar porque hay un sistema, ¿no? Pero vamos a tener esos caciques. Es una sociedad que se convierte, y además inmediatamente en mestiza, en el sentido de que se convierte en una sociedad que hoy, por fortuna, que es lo más grande que hay el mestizaje, aunque fuera un mestizaje forzado, y podemos hablar ahora de mestizos famosos que tú quieras, pues es una sociedad que va a adquirir esa grandeza de la mezcla de todo lo que hay, de un mundo y otro. Pasando por medio una conquista por millones de muertos, por las enfermedades, por el saqueo despiadado, es decir, y por todo lo que queramos, es decir, pero que las cosas no son ni blancas ni negras. En este caso son dos personajes, ya termino de responder la pregunta, que a su manera, yo sí como lector pienso que tuvieron un cierto aprecio mutuo, no es un desprecio, una amistad, un odio mortal, en el contexto de que cada uno de los dos sabía lo suyo era superior y uno se impuso, claro. Pues efectivamente, Moctezuma II caerá muerto, ya lo avanzaba Enrique en 1520, apedreado por sus propios, entendiendo que casi estaba cometiendo una traición. Será efímeramente sucedido por su hermano Cuitláhuac, que gobernó apenas 3 días, y luego por Cuauhtémoc, que sería destronado definitivamente un año después y que consideramos el último emperador azteca. Y fue entonces cuando el imperio que conocemos, el imperio de los mexicas, empieza ya a caer bajo el dominio español
en lo que años más tarde daría forma con la primera gran administración en América, el Virreinato de Nueva España. Pero Enrique, vayamos por partes, porque aquí yo creo que deberíamos hablar en ese enlace de Cortés con Moctezuma de Malinche, otro personaje fascinante. Bueno, Malinche o Doña Marina, que a mí me gusta llamarla así porque Malinche es uno de sus nombres. Bueno, a saber lo que sería, es decir, la transcripción al español de lo que se llamara. Pero ella acabó usando Doña Marina, lo cual también es muy interesante porque acabó asumiendo su papel de mujer relevante en un nuevo orden, le gustara o no tal, ¿no? Es decir, en un nuevo orden hispánico, ¿no? Y también porque Malinche se ha quedado, en cierta medida, como una manera, un término despectivo hoy en día, porque es como, en ciertos ámbitos mexicanos, como la traidora, como la gran culpable, tal, porque ella fue la intérprete, una de las intérpretes más importantes de los primeros momentos. Es un personaje fascinante, pero vuelvo a lo mismo. ¿De qué traición se habla si esta señora... Ubícala, sí, bueno, estamos hablando, perdona, ella es una nativa, una indígena, nativa de la zona de Veracruz, uno de esos pueblos para mí impronunciables, y que va a ser de familia noble, hija de algún cacique local, de un cacique, no de alguno, se sabe, pero que al morir su madre, casarla en segundo matrimonio, bueno, que lo normal, la venden como esclava a su propia familia, ¿no? Entonces, claro, esta mujer es esclavizada por los indígenas de la zona de al lado y es vendida como esclava y bueno, se puede uno imaginar en medio lo que pudo pasarle. Entonces, cuando acaba siendo entregada a Cortés, y Cortés al principio no le hace mucho caso, pero cuando después se dan cuenta que puede hablar varios idiomas y que puede servir de intérprete entre distintas tribus, distintas zonas, perdón, y después los españoles, pues se dan cuenta de su valor, ¿no? Su valor como persona, ¿no? Como más allá de su condición de botín de guerra, para entendernos. Entonces, claro, ¿qué traición pudo cometer Malinche que no era azteca y que había sido esclavizada por ellos mismos y que vienen unos que, bueno, pues la violarían igual que los demás o lo que sea, pero que acaban dándole un puesto? Pues ninguno. Porque estamos pensando en que el territorio de México hoy era como si decimos que España era España con los tartesos. Bueno, para algunos sí, porque en Gades había como también castañuelas, ¿no? Eso está escrito, aunque no parezca hace 2000 años. Entonces, en esas locuras, si quitamos esto y ustedes, queda un poco menos bonita la historia o más sensata. Entonces, ella va a ser un personaje muy interesante, obtendrá una serie de mercedes y será casada o se casará o la casará con distintos personajes. Entre otras cosas, será amante de Cortés y le dará un hijo, Martín Cortés, ¿no? Pero llegará a casarse con uno de estos conquistadores, Juan de Jaramillo, y tendrá descendencia, ¿no? Entonces, estamos hablando de un personaje fascinante para mí, porque es un ejemplo de esos primeros, aunque ella sea indígena, mestizo en el sentido cultural de que está entre esos procesos de aculturación, que bueno, es lo que hay, pero que también indica la capacidad de la sociedad que ve en una mujer, no solo un objeto, aunque también lo fuera también, sino la posibilidad de darle una posición, la que pudiera ser en ese momento, por su destacada papel, ¿no? En esos inicios de la conquista y explotación del nuevo mundo. Y antes de pasar a hablar de Moctezuma, que tenemos aquí mucho que contar de la descendencia de Moctezuma, no vamos a dejar a Cortés sin hablar de la descendencia de Cortés, porque el itinerario, Enrique, puede ser muy similar, el de su familia, el ascenso social, el noblecimiento de Cortés, muy similar al que hemos hablado de Colón. Sí, un poquito más alto el origen. Hernán Cortés es uno de los pocos conquistadores de los que conocemos relativamente su ascendencia, es decir, tenemos estudios hasta los bisabuelos bastante. Es un hidalgo de muy poca fortuna, pero no es su primo Pizarro, que era un porquero, esa es la idea, es decir, es porque entre otras cosas estaba quejado de la ilegitimidad que no afectaba a Cortés. Hernán Cortés es un hidalgo de poca fortuna, como digo, extremeño, que acaba en Salamanca estudiando, pero también acaba ejerciendo de escribano, lo cual ya nos dice pues, que tenía un nivel, pero tenía cultura y tenía unas relaciones familiares de un mínimo. Pero claro, la descendencia va a llegar a niveles espectaculares. La descendencia de Cortés no son ya duques, son príncipes italianos y también, o sea, estamos... ¿Qué va a pasar con Hernán Cortés? Bueno, porque la corona reconoce, como pasará con Pizarro, pero pasa que los Pizarros tienen problemas porque habrá rebeliones y acabarán teniendo el marquesado, poquito, pero Hernán Cortés, que entrega el nuevo mundo a España, como te decía hace décadas de manera gloriosa, pues acabará beneficiándose de un montón de mercedes. Entre otras cosas, consigue una de las joyas de la corona,
que es hasta el siglo XIX el marquesado del Valle de Oaxaca, escrito Oaxaca. El Valle de Oaxaca, marquesado del Valle, o Valle de Oaxaca, es una construcción política brutal, es una de las pocos señoríos que existen en América, aunque todo esto pueda ser discutible, es decir, que tiene jurisdicción como los señoríos españoles, pero eso se intenta que haya lo mínimo, por razones obvias de peligro por la distancia, y son unas rentas espectaculares, con un montón de cantidad de miles de indios, a su servicio, de capacidad de nombrar, es decir, estamos hablando de un estado dentro de América. Por eso los Cortés van a ser siempre muy peligrosos. A Hernán Cortés no se le permite volver, su hijo bastardo Martín es ejecutado por la corona en una especie de intento de levantamiento nacional, que es nacionalidad, un intento de estos, de algunos jóvenes tal, es decir, va a haber siempre recelo y a que esté allí la gente, igual que también pasará con los dependientes de motivos, porque claro, es peligroso, ¿no? Cualquier monarca que se precie sabe que hay que fiarse poco de los enemigos, pero menos todavía de los amigos y servidores cercanos y prosperan mucho. Bueno, pues esa riqueza, ese título marquesal, hace que Hernán Cortés, que ha tenido un primer matrimonio con una mujer de oscuro origen, fuera de Mascaida, pues se casa en segundo lugar con una arellano, es decir, con la nieta del conde de Aguilar de Nestrilla, con la hija, perdón, y sobrina del duque de Béjar, de una Zuñi, o sea, que de lo mejor, ¿no? Y a partir de ahí, pues la familia va a ir manteniendo casamientos espectaculares, magníficos, tal. Hasta que por matrimonio acabe con otra familia, acabe heredando otra familia, como la familia italiana, etcétera, que ya nos lleva un poco más lejos, ¿no? Pues sobre eso quería hablarte porque el apellido Cortés se pierde muy rápido, luego serán, hemos visto, creo que Ramírez de Arellano, no sé si el apellido que utilizan. No, el enlace. El enlace. Y finalmente, como ya avanzaba Enrique antes, acaban por un enlace con la familia italiana de los Pignatelli. Sí, en el siglo XVII, en la segunda mitad de memoria, casa el jefe de una rama, el duque de Monteleone, casa don Héctor Pignatelli, que es el duque, con doña Juana de Aragón y Cortés, que es, por su padre, una Aragón, el duquesa de Terranova, y por la madre es una Cortés. Aragón, de la Casa de Aragón. Sí, una rama napolitana, dimanada con el tiempo de la Casa Aragonesa. Y por la madre es la Marquesa del Valle. Es decir, los marqueses del Valle acaban en mujer y en la hija de esa a su vez acaban en los Pignatelli. Esos Pignatelli acaban siendo títulos, o sea, marqueses del Valle hasta hace muy poco. Pero por una extinción o lo que fuese, en el día de hoy el título ha vuelto a una familia española, lo llevan una familia ilustre, pero por lo menos los Llanza, que es pero eso ya es el típico sifón con derechos, pero bueno, la gran distribución es defender de un antepasado por extinción de hace 100 años de la línea directa de Pignatelli, que era la que llevaba el marquesado de Oaxaca. Por cerrar, así como quedan descendientes vivos de Colón, quedan descendientes vivos de Cortés. Sí. Y acabamos ya esta parte tan fascinante como fue la integración de la élite indígena que Enrique ya había avanzado en la sociedad española en América, conscientes de que era imposible controlar ese vastísimo territorio tan grande sin aliados. La monarquía española integró muy rápidamente a los caciques, cabecillas, llamémoslo como queramos, de esos pobladores americanos. Las leyes de Burgos de 1512 y más tarde las leyes nuevas de 1542 aseguraron que los indios eran hombres libres, bueno, con un concepto de libertad muy diferente al que hoy entenderíamos, y se permitió sobre todo el matrimonio entre españoles e indios, lo que suponía pues un avance también para una consideración de igual a igual, ¿no? Del mismo modo, la corona comenzó a ennoblecer a la forma española, a la oligarquía prehispánica, ya hispanizadas, concediéndole hidalguía, escudos de armas, títulos, incluso considerándole, abro comillas, a las familias más importantes, tan príncipes e infantes como los de Castilla. Y un caso muy particular ocurrió con la descendencia del malogrado Moctezuma. Se sabe que este tuvo numerosas esposas y concubinas, de quienes tuvo, según un cronista español, cuando fue hecho prisionero, más de un centenar de hijos, mientras que 50 de sus esposas y concubinas, al parecer, estaban embarazadas en el momento de su muerte, aunque quizá los datos sean algo exagerados. El hijo favorito del emperador era Chimalpopoca, nombrado heredero antes de morir, pero al ser este prisionero de Cortés tuvo que marcharse junto con los españoles de Tenochtitlán, pereciendo durante la denominada Noche Triste. Sin embargo, otros pudieron sobrevivir. De su descendencia, Enrique, si te parece, nos vamos a centrar en una línea masculina y otra femenina, porque si no estaríamos aquí hablando de los hijos de Moctezuma hasta diciembre. Empecemos por su hijo varón, a ver si soy capaz de pronunciarlo, Tlacahuachepantzin Yualicahuacatzin, que tras ser bautizado como Pedro de Moctezuma, gracias a Dios, se convertiría en un noble más y que tuvo una interesante descendencia.
Vamos a hablarte de este Don Pedro de Moctezuma y qué pasó ahí. Bueno, Moctezuma efectivamente tuvo un montón de descendencia, se conocen bastante, hay trabajos bastante de esos hijos e hijas, unos continúan las líneas, otros no tienen sucesión, o se extingue, otros se pierden en la oscuridad. Ya hace 70 años, Amada López de Meneses, pues empezó a establecer un poco la posible estructura parentelar de la descendencia del emperador. Y podemos elegir unas cuantas, pues efectivamente la primera y principal es la línea mayor, es decir, la línea varón mayor, encabezada por su hijo Don Pedro, en origen esos nombres impronunciables que tú has intentado leer y que yo ni siquiera me atrevo, ¿no? Bueno, este Don Pedro aparece como señor de Tula en unos dominios, lo mismo va a tener el hijo de este, es decir, el nieto de Moctezuma, Don Diego Luis, que lo que hace la corona es traérselo a España. Entonces, obviamente, no vas a dejar un peligro. Estrategia, vaya. Claro, igual que cuando se conquista Granada, pues se deja a los granavenegas porque son colaboracionistas y además vienen por línea femenina, pero los hijos de Muley y Hacén, es decir, los nazaríes en baronía, se los llevan a Valladolid. Claro, no estamos locos, ¿no? Entonces, Don Diego Luis, que no tiene muchos recursos económicos, empieza la familia a pleitear con la corona. Recordemos que la corona española es un estado de derecho, es decir, un estado a su manera, claro, pero que es un estado muy de tribunales y de justicia, que tiene un procedimiento, que es un estado muy garantista en la época, entonces se puede litigar contra la corona y ganar o perder. Entonces la familia empieza a pedir pues parte de lo que fue, renta, etc. Pero de momento están un poco asfixiados económicamente. Y él se casa con doña Francisca de la Cueva, que la mayoría de la historiografía, por llamarla de alguna manera, pues la ha dicho pues una hija del duque de Alburquerque, pues se llama de la Cueva y la gente solo conoce por los duques de Alburquerque, pues ya está, ¿no? Es una hidalga de Guadí, lo cual ya es mucho interesante, claro, porque si se casa con la hija del duque de Alburquerque significa que tiene un nivel. Si se casa con una hidalga de Guadí, bueno, pues ya está dicho todo, ¿no? Lo siento pero es lo que hay, es decir, una familia sin muy pocos recursos. Y ya será el hijo de estos, mitad español, mitad mexicano, mitad mexica, quiero decir, Don Pedro, todos se van turnando, Pedro, de Luis, Pedro, pues el que consiga de la corona cierto reconocimiento después de esos pleitos y se le concede una serie de rentas y se le concede el condado de Moctezuma. Título que es muy interesante, ya diré algo, si me lo permites, porque cambia de nombre varias veces y hay mucha confusión entre los que puedan estar interesados en estas cosas. Va a ser el primer conde de Moctezuma en el siglo XVII, va a comprar con ese dinero que ha conseguido, aunque no tiene mucho, un señorío al lado de Guadix. Por eso también es importante que la madre sea de Guadix, porque está colocando sus piezas donde puede. Yo empecé a estudiar esta familia en el año 90 y tanto, cuando estaba haciendo la tesis, porque claro, era sobre señorío en mi tesis, y uno de los señoríos que ellos compran es La Peza, un pequeño pueblo que existe hoy que está al lado de Guadix, ¿no? Y que ellos bautizan más pomposamente como La Peza de Monterrosano. Eso, la familia se mira ruina con la compra, un desastre. Y el hijo, pues Don Diego Luis, seguirá la dinastía, después vendrá el nieto, etcétera, y por ahí va. Pero hay un elemento curioso. Se van a generar varias líneas. Una hablaremos ahora, que es la más llamativa, y otra me permito decir que simplemente para no cansar con nombres, la tercera condesa, es decir, la descendiente cuando se queda en mujer, doña Juana María de Juana de Moctezuma y Loaiza, tercera condesa, se casa con un noble, un cortesano, el hermano del marqués de Valladares, un gallego, don José Sarmiento Valladares, que acaba siendo virrey de Nueva España. Entonces es muy curioso, porque hay un virrey de Nueva España, conde consorte de Moctezuma. Es decir, los Moctezuma vuelven, de alguna manera, aunque sea a nivel consorte, al poder, aunque sea evidentemente hay una cuestión curiosa y graciosa, pero bueno, tiene más relevancia porque no por eso va actuado de manera distinta. A este señor lo harán duque de Atrisco, ¿no? Y es un personaje muy, muy curioso que tiene una evolución muy llamativa. Bueno, esta es la línea principal. Y lo digo porque hay una cantidad enorme de confusiones sobre quién defiende con derecho y quién puede ser emperador, emperatriz, y los periodistas que se podían documentar algunos y algunas un poquito más, mejor dicho, algo, pues podían leer algo, ¿no? Que sea la Wikipedia, que la inventaron para eso, no tenés que investigar mucho. Bueno, pues el condado de Moctezuma tiene su gracia, ¿no? Porque cambia de nombre muchas veces. En 1627, esto me lo tengo que apuntar porque la fecha, esto me la sé de memoria, en 1627 se le concede a don Pedro el condado de Moctezuma. Pero Carlos II lo renombra con el tiempo en condado de Moctezuma de Tultengo. En 1766 se le concede la grandeza de España, con lo cual estamos elevando a la familia al máximo nivel.
En 1865 el condado sube a ducado, por gracia y obra en la postrimería de Isabel II. Eso también es normal. Pero no es tan normal que el rey Juan Carlos le cambie el nombre, bueno, el rey Juan Carlos, él firma, claro, a ducado de Moctezuma de Tultengo en 1992. Es decir, estamos. Bueno, pues hoy lleva una familia que representa la línea mayoritaria, es decir, los jefes de la familia, que son los duques de Moctezuma de Tultengo, que son de una familia de Lorca, en origen. Son Marsilla de Teruel, y que una rama de manera relacionada con la que vamos a hablar ahora, si queda un segundo, de Ronda, pues acaba siendo, es decir, hoy el duque de Moctezuma sería el pretendiente al trono imperial de México, mexica, si eso existiera, ¿no? Claro, como decía el otro, si mi abuela tuviera ruedas sería un camión, pero bueno, pero si hay eso, es importante porque las tonterías que se dicen en la red son tantas al respecto, ¿no? Ahora bien, sin ser los herederos, o sea, son descendientes, pero sin derechos, digamos, primitivos, pero descendientes de estos Moctezuma, se queda una línea menor en Ronda, en la ciudad hermosísima malagueña de Ronda. Y esa línea llega hasta el día de hoy, aunque ya no se llama Moctezuma, pero pasan a Girón, bueno, Morejón, Girón. Y para que el oyente y la oyente pues, pueda disfrutar, si le interesan estos temas y no a saltar ya por una ventana de un rato, pues sería interesante que supiera que esa línea acaba en los duques de Ahumada, es decir, el fundador de la Guardia Civil desciende de Moctezuma. A partir de ahí ya ustedes hagan las cábalas si eso influyó en algo, es mera curiosidad genómica. Pero los duques de Moctezuma hasta el día de hoy, que siguen llamándose, bueno, ya siguen siendo Ahumada, vamos, que llevan, que ya no... Esos son los marqueses de Moctezuma, si no me equivoco. Marqueses de Moctezuma, que después pasan a duques de Moctezuma, y es uno de ellos, el fundador de la Guardia Civil, después enlazan ya en el siglo XX, pues con los chicos de Guzmán, después con los Marx, el famoso financiero, hombre de negocios, vamos a dejarlo ahí, mallorquín, etc. Y una familia muy interesante que llevan la representación de una rama de los Moctezuma, y hombre, pues una familia interesantísima, judíos conversos, por cierto, eso sí, estos son de verdad los Ahumada y de origen cordobés, pero no son los principales. Digo esto, y ya me callo, antes que me calles tú, porque hay otras líneas que son las que hoy los periodistas dicen que tienen derecho y no son, porque vienen por mujer. Y vamos a hablar efectivamente de las líneas por mujer, y con esto cerramos esta inmensa descendencia de Moctezuma, porque Tecuchipo Ixca Xoquitzin, digo yo, la hija más interesante de Moctezuma, que tuvo una biografía verdaderamente apasionante, porque primero la casaron con su tío, Cuitláhuac, del que hemos hablado, y inmediatamente después con Cuauhtémoc, y a la muerte de este, después de casar con dos tíos carnales suyos, fue bautizada y llamada Isabel de Moctezuma, de nuevo nos ha facilitado la vida, y precisamente fue Hernán Cortés quien le daría este nombre. ¿Y qué pasó con esta Isabel de Moctezuma? Porque su descendencia, evidentemente, por línea femenina, también ha seguido utilizando mucho el apellido o Moctezuma. De esta señora es donde vienen posiblemente más descendientes numéricamente hablando. Pero recuerdo que, claro, en la legislación genealógica e histórica de la época, pues una mujer está antepuesta por su hermano, por tanto, es lo mínimo, es descender de Isabel. Mientras queden descendientes de Pedro, pues todos están postergados. Ya dentro de los de Pedro, pues el que sea por delante más primogénito será. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy normal pensar, y está llena la prensa, sobre todo en Granada, sí, en Granada, mi ciudad, que vamos a hacer, no solo se inventan aquí los de Cervantes, Cordobés, allí que vive la descendiente, la emperatriz de México, y es una señora que desciende de Moctezuma, la condesa de Miravalle, no sé si ya falleció ya, Enrique de Luna de apellido, que desciende, bueno, yo puedo descender de Enrique II y no me proclamo, no sé por qué no, rey de Castilla y León. Bien, Isabel de Moctezuma, efectivamente, tiene la virtualidad de ser hija de emperador, esposa de emperador y esposa de emperador. Y después, amante de Cortés, esta lo tenía todo. Esta es una mujer muy interesante, aunque poco conocida, seguramente porque tampoco hizo mucho más que vivir, que ya era mucho en la época, y recibe, por la dignidad de su padre, y después de sus esposos, que son sus tíos carnales, como muy bien has dicho, pues una de las más ricas encomiendas del Valle de México, ¿no? La encomienda de Toluca, que era de las más ricas, como corresponde a la hija de un emperador, ¿no? Pero lo que hay que hacer con ella inmediatamente, como con todas las que no sean, pues la hija de una concubina que se olvide, como es peligrosa, porque todos estos son descendientes inmediatos del emperador, pues para evitar problemas, pues casarla con españoles y que sean los maridos los que legitimen y gobiernen esa encomienda, ¿no? Como era en la época lo que por desgracia había. La señora va a morir en 1550, pero mientras tanto le ha dado tiempo a casar 3 veces y echarse de amante o ser violada, a saber,
por Hernán Cortés, donde tuvo también una hija, Leonor, ¿no? Parece que no había muy buen rollo, porque parece que Hernán Cortés sí reconoce a la hija, pero esta como que pasa, o sea que seguramente sería, pienso yo, eso ya es mío, pues fruto de una relación no muy deseada. Con el caso, la casan con varios conquistadores, Alonso de Grado, que dura poco, con uno más interesante, Pedro Gallegos de Andrade, que es donde viene algún hijo, Juan de Andrade Moctezuma, con mucha experiencia, y donde tiene más es con otro hidalgo. Estos cacereños son compañeros del otro, que le están dando mercedes, encomiendas de indios, y los ganadores de reparto del botín, y en el botín pues van también las mujeres, ¿no?, de la casa imperial, como pasará con los incas igual, ¿no? Bueno, pues de este Juan Cano tiene 5 hijos, y de ahí hay una cantidad, y entre esa descendencia pues están los condes de Miravalle, entre otros muchísimos. Hay muchos descendientes en el Reino de Granada, en otros sitios. En Cáceres también. Sí, Cáceres. lo que hay, a donde más quedan, y además eso tú sabes más que yo, bastante más. Pero estos son de una línea menor porque viene de una hija, de que no hay discusión ninguna si se hubieran extinguido. Digo esto porque lo que hay en la red abunda que es, sí, los Miravalles. Miravalles tienen descendencia, sí, pero de hecho ninguno en realidad. Efectivamente, Enrique ha citado, y es que hasta 1934 los descendientes de Moctezuma, nacidos de Isabel de Moctezuma, recibían una pensión por parte del gobierno mexicano. Y lo otro también. Y desde ese momento, pues varias veces han intentado, la casa de los condes de Miravalle, lo acaba de comentar Enrique, que lo intentaron recuperar, evidentemente ya sin éxito. Hasta 2003 fue la última vez que los condes de Miravalle intentaron cobrar una pensión del Estado mexicano, pobretico, gobierno mexicano, no, como si no tuviera suficientes preocupaciones, como para pagarle una pensión a los condes de Miravalle por descender por línea remota, pero evidentemente, del emperador Moctezuma. Y ojo, que el actual embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, evidentemente, pues también tiene esta sangre. No sé si desciende de Isabel o de otras muchas ramas. Si te digo verdad, no lo sé, pero vamos, que imagino que cualquiera de ellas, porque sé que quedan allí, quedaron descendientes, con lo cual algunos emparentaron con grandes familias como los Cervantes. Es decir, que lo que yo no sé si es por línea masculina o se ha ido poniendo su familia, el Moctezuma, anteponiéndolo a su exponente varonía, pero que quedan descendientes en México sin duda, muchos. Pues para que lo sepan, que eran descendientes vivos de Cristóbal Colón, de Hernán Cortés y de Moctezuma. Solo nos queda pues arrastrarlo en las páginas amarillas que ya no existen, ¿no? Pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado y que sigan conectados en los próximos episodios de Historia y Genealogía. En el tintero, deliberadamente, nos queda otro capítulo igualmente maravilloso de la genealogía hispanoamericana, que son los incas y su relación con los santos, reyes y papas españoles, de los que ya hablaremos en próximos capítulos. Como siempre, sean felices, es algo que no hace falta heredar. Hasta la próxima.